Muy buenas tardes para todos. En nombre del Consejo Técnico de la Contaduría Pública les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes a el evento de socialización del proyecto de reglamentación de la profesión contable en Colombia que hoy va a presentar el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Es muy importante advertir que este es el resultado final de las diferentes construcciones colectivas, de la opinión de los contadores públicos en el país, de las agremiaciones y del trabajo consciente y dedicado de los comentarios que recibió el CTCP para llegar a esta versión final. No me quiero extender demasiado, quiero invitarlos a visitar nuestro sitio web, a visitar nuestras redes sociales. La grabación de este evento va a quedar para consulta posterior en nuestro canal de YouTube. Asimismo, el documento final va a estar publicado a partir de mañana en nuestro canal oficial, la página web del Consejo www.ctcp.gov.co. Quiero darle la más cordial bienvenida a los consejeros que hoy nos acompañan. Vamos a darle esa bienvenida a, a los tres consejeros que en este momento nos acompañan: Jesús María Peña, Carlos Augusto Molano y Jairo Enrique Cervera. Bienvenidos. Jorge, muchas gracias, muy amable. Entonces damos inicio a la sesión oficial del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Hoy desde las oficinas de la Junta Central presentando una excusa de nuestro presidente y vocero que se encuentra en este momento en el aeropuerto del Dorado y que ya pronto se conecta, ya que tiene que atender un compromiso de carácter institucional, toda vez que es el vicepresidente de CLENIT, la organización americana de organismos técnicos emisores de estándares de información financiera y normas de aseguramiento. Hoy hemos llegado finalmente a esta sesión del Consejo Técnico para decirles que hemos terminado una etapa en el proceso de adecuación, de modernización y de adaptación de las normas que rigen a los contadores en Colombia y que están consignadas en la Ley 43 del 90, en la Ley 1314 y en la Ley 145 del 60. Este proceso se inició a solicitud del ministro José Manuel Restrepo en el gobierno anterior, el día de la posesión del consejero Jesús María Peña. El ministro planteaba que era muy importante actualizar, adecuar, modernizar las normas de la profesión de la contaduría pública y las normas que tienen que ver con el ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia. Pues bien, siguiendo esa directriz, nos ubicamos tres consejeros para ir a visitar a uno de los líderes históricos de la profesión, al colega Rafael Franco, que se encontraba en delicado estado de salud, y le planteamos la importancia y la necesidad de iniciar un proceso para el estudio de la reforma de la profesión. Aceptó la invitación y posteriormente, en una reunión de carácter social con los líderes de importantes sociedades de contadores y el presidente del Instituto Nacional de Contadores, estuvieron de acuerdo de hacer la convocatoria para iniciar el proceso de discusión. Se invitaron a 11 personas. Al lado de la mesa se hicieron 5 de un grupo, al otro lado se hicieron otros 5 de otro grupo, y con la moderación del profesor Eric Rodríguez, el decano de la Universidad de los Andes y que había sido el superintendente delegado de sociedades, y que sería un facilitador para facilitar esa discusión y moderación del debate que darían los contadores públicos. En aquel momento se alcanzó a trabajar un tiempo inicialmente, se había alcanzado a elaborar una metodología para seguir el trabajo de 11 puntos que ha presentado Rafael Franco y un grupo de colegas, pero algún día, como pasa siempre en todos estos procesos y se vive en la actualidad, alguna de las personas de la mesa se disgustó con las otras personas y se desintegró.
el grupo que habíamos conformado en el Consejo Técnico para que presentaran una propuesta, un proyecto, un documento para ponerlo a la discusión y a la consideración de los contadores de Colombia. En ese momento, pues entra en crisis la mesa que se había instalado y el profesor Hernando Bermúdez, con quien yo tengo una deuda de carácter intelectual y debo reconocerlo acá ante mis colegas, me dice, maestro, la democracia. Y era muy difícil en ese momento nosotros pasar de la autocracia de 4 consejeros para entender que el proceso tenía que ser un proceso democrático y no sabías cómo hacerlo. Entonces nos dimos a la tarea de buscar a los contadores en Colombia, con la ayuda de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría, AFACOP, obtuvimos la información y empezamos a hablar con los contadores en los diferentes departamentos de Colombia. De los 32 departamentos, para hacer más sencilla la presentación, en 30 departamentos logramos constituir un comité conformado por académicos, por empresarios de la habilidad, por contadores independientes, por auditores y por líderes de la profesión en cada una de las provincias. Contándoles que esto fue un proceso muy difícil, hace 3 años, que iniciamos ese proceso, entramos en la época de la pandemia. Es muy difícil hacer una reunión en Guaviare, es imposible hacer una reunión en Guainía y es casi que un milagro poder hacer una reunión en el Baupés, en el Bichada, en el Putumayo o en el Amazonas. ¿Por qué? Porque estos territorios no tienen la comunicación, no tienen banda ancha, no tienen internet. Hicimos todos los milagros por teléfono de una, de otra manera y finalmente constituimos 30 comités, un comité muy importante que la base fue el que se había constituido inicialmente en el Distrito Capital por la estructura orgánica que tiene la ciudad, por el decreto de ley 1421, que tiene una estructura independiente y la importancia de la participación profesional, porque pues es el polo de desarrollo y la mayor contribución al Producto Interno Bruto de este país. Y las mujeres se rebelaron y reclamaron su derecho a organizarse y dijeron, nosotros somos el 63.7% de la profesión. ¿Recuerdas tú, Jesús María? Y un sábado, 250 mujeres comandadas por María Janet, Ana Mercedes, Clara Cuellar, bueno, en fin, todas las que no digan en este momento, no es que no quiera nombrarlas, sino que no tenía ese punto, y empezamos el trabajo. Un trabajo que, como lo había dicho anteriormente, tenía una metodología, un documento, una hoja de ruta, que era la que había presentado el profesor Rafael Franco y que había discutido la primera mesa, y con eso seguimos. Hicimos la primera reunión de la Costa Caribe en Barranquilla, recuerdo muy bien. Entonces el presidente era Alfonso Argüelles y la secretaria es una distinguida dama que también estuvo en el comité femenino, Jocelyn Aguilar. Y ese día a Argüelles se le ocurrió, cuando terminó el debate, la discusión y la instalación del Comité del Atlántico en la ciudad de Barranquilla, decir, hombre, Carlos Augusto, yo le propongo que hagamos una reunión de la región Caribe. Y pues empezamos la discusión y estuvimos de acuerdo, que nos parecía importante. E hicimos la primera reunión de la región Caribe, convocamos a San Andrés, a La Guajira, al Cesar, a Sucre, a Córdoba, a Bolívar, a Atlántico y a Magdalena. Esa reunión de los Caribes fue un éxito, y es un éxito toda la organización porque ellos se conocen todos, ellos tienen mucha familiaridad, mucha camaradería, mucho liderazgo en Colombia, y nos lo han demostrado desde siempre, porque el benemérito de las Américas pues estuvo en Barranquilla, Arcelio Blanco, el primer contador que tuvo un reconocimiento internacional, que la Conferencia Interamericana de Contabilidad la presidió en el año 70 en Bogotá y fue declarado benemérito de las Américas en una de las más importantes conferencias, si no estoy mal, en Brasil en aquel entonces. Y allí estuvieron históricos de la profesión, decanos, profesores, dirigentes universitarios, dirigentes gremiales. En esa reunión, Jairo, de Barranquilla, de la región Caribe, entonces estaban presentes
los miembros del Colegio de Contadores, los miembros del Instituto Nacional de Contadores. Recuerdo muy bien a Miguel Antequera, Yanel Blanco, y si se me quedan algunos nombres, pues, y vimos que era importante ubicar a Colombia por regiones. Entonces, después de esa reunión, se convocó una reunión nacional de los 32 comités que estaban constituidos y se hizo la primera elección, Jesús María y Jairo. Primera elección donde se elige al presidente de ADFACOP, al presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría, que era en aquel entonces el decano de la Universidad de Santo Tomás, Carlos Arturo Gómez, y era el presidente de ADFACOP, y él empezó su trabajo y empezaron a organizarse. Ya cuando el profesor, el presidente de ADFACOP toma la vocería, el liderazgo de este comité nacional, se organiza entonces 5 comités que es muy importante decirlo, ya les había contado, el de la región Caribe. Enseguida se hace un comité de la región oriental que viene por la frontera con Venezuela. Todo el tema de Cúcuta, Bucaramanga, Arauca, Casanare, el Meta y Boyacá. Hasta ahí, con Cundinamarca, se forma la región oriental, incluido Boyacá. Luego, de la región oriental, se hace una conformación de la región central, que es el Distrito Capital, el Tolima, el Huila, Guaviare y Guainía. Ahí no hubo problemas, se eligieron los voceros, los representantes. Me acuerdo que estaba Gómez Restrepo, era el representante de esa región central. Y se hace la región suroccidental, desde el Amazonas hasta Chocó, que era Amazonas, Putumayo, Cauca, el Nariño, el Valle del Cauca y el Chocó, que era lo que corresponde al Pacífico, que histórica y geográficamente, y allí con el liderazgo de los más importantes contadores del Valle del Cauca, que tienen un ejemplo de organización y un modelo en las universidades, se hizo un gran liderazgo y se empezó el trabajo, el debate, la discusión. Y hay una región muy especial, que es la región de Antioquia y el eje cafetero. Se hizo una reunión entre estos departamentos en Antioquia, en el Quindío, Risaralda, Caldas, esos son, ¿cierto? El eje cafetero, y eligieron en Antioquia, eligieron al presidente de la Federación de Contadores como presidente de ese comité. Hubo algunas discusiones, ha habido algunas discrepancias en relación con ese debate, pero hasta el día de hoy, pues esa es una región, creo que muy importante para la contaduría, porque tiene uno de los acontecimientos históricos del hecho que se sucedió el 1 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Y los contadores antioqueños, hay que decirlo aquí en honor a la verdad, han sido vanguardia de la profesión en muchos de los procesos de la historia. Ahí seguimos en la discusión, seguimos en el debate, seguimos en el trámite. Por alguna de las situaciones de la historia, el profesor Gómez Restrepo deja la decanatura de la Universidad de Santo Tomás y tenía su compromiso de tiempo completo en la Universidad Nacional y tenía que pensionarse y se retira, y viene una nueva elección y los contadores, muy independientemente y libre, nombran a un joven que aparece por primera vez en el escenario nacional, un líder que es el decano de la Universidad de AN, a quien yo no conocía, Diego Matituy, que toma la vocería, porque era el líder, el presidente del comité de Cundinamarca y el líder de la región oriental. Ellos, entre las 5 regiones, eligieron, y se hizo un debate muy amplio, muy general, sobre todos y cada uno de los temas que tenían que ver con las definiciones, con los principios, con los comportamientos, con la competencia profesional, con los derechos y con las responsabilidades, y con un término que utiliza el Comité Nacional de la Reforma de la Profesión, que es la gobernanza y estructura de la profesión, que nosotros vamos a hablar es del gobierno de la profesión. Ellos se reúnen, cada una de las regiones nombra su vocero y van recibiendo los insumos y van organizando un tema, un articulado
y una estructura de títulos, de capítulos, de artículos, de literales, de numerales, de ordinales, como es la estructura de una ley. Y nos presentan ese borrador. Pero en ese momento hubo cambio de ministro, entonces la ministra Jimena Lombana dijo que no estaba en su agenda el debate de presentar una ley de los contadores públicos, que esperaba que el próximo gobierno lo hiciera, y empezamos a la tarea de estudiar ese documento, esa iniciativa presentada por los contadores de Colombia, por los contadores que habían participado en esa histórica maratón de constituir los comités local, departamentales, regionales y el Comité Nacional. Nosotros en el Consejo Técnico alcanzamos a iniciar la discusión, pero hubo cambio de consejeros. Se fue el consejero Franco y se fue el consejero Barón por cumplimiento del periodo, y vino el consejero Jimmy Bolaños a reemplazar al consejero Franco, y hubo que empezar una nueva discusión, un nuevo análisis, y posteriormente se une a esta discusión el consejero Jairo Cervera, que es quien ha ganado el concurso en representación de los 300.000 contadores, contándoles que a ese concurso solo se presentaron 20 contadores y no hubo más competencia porque las organizaciones no participaron. No sabemos por qué los contadores no participan en el proceso de la convocatoria del Consejo Técnico. No sé si no hubo divulgación suficiente, los gremios no le contaron, los académicos en la universidad no divulgaron, pero fue una convocatoria pública y amplia. Como ustedes entenderán, si se van 2 de los consejeros, pues llegan 2, hay que empezar casi que de cero una discusión. Bolaños y Cervera, los dos nuevos voceros, Jairo y Jimmy, inician con nosotros una discusión y se convocan unas audiencias, se envía el documento y se cuelga en la página para oír comentarios. Hubo 29 comentarios, de los cuales 24 fueron de las personas naturales y 5 de las personas jurídicas. A estos comentarios, a estas observaciones, hicimos las audiencias públicas para escuchar y creímos que ese primer borrador estaría listo para tramitarlo en el Congreso de Colombia el año anterior. Y ocurre que no fue así. El documento que había presentado el Comité Nacional sufrió algunas modificaciones, y en la discusión con el Ministerio de Comercio nos solicitaron que nos reuniéramos nuevamente con las personas de los gremios de la profesión de la contaduría, con los decanos de las facultades de contaduría, con las FACO, con los profesionales independientes, con todos y cada una de las organizaciones que se presentaron, el Comité Nacional de Contadores, que venimos hablando, el Consejo Nacional de Contadores, el Instituto Nacional de Contadores, la Federación de Contadores y el Colegio Colombiano de Contadores Públicos, COMPUCOL, y todos los que se hicieron partícipes en estas convocatorias, el grupo de los 100, el grupo de las mujeres, que se hizo muy beligerante en un momento determinado, y todos los grupos estuvieron participando. Después de escuchar a las diferentes agremiaciones, a los líderes de opinión que hay en la profesión, a un grupo que yo no sabía que existía, que se llamaba el Comité de Defensa de la Profesión. Los escuchamos durante 5 horas en una sesión del Consejo Técnico y pudimos intercambiar ideas, discutir esto. Ya con base en todo ese insumo, en el mes de febrero arrancamos la acción para llegar a un documento final. Documento final que lo estamos terminando hoy, que se va a presentar hoy. Documento final que será el proyecto que reciban las autoridades de la República para que procedan a llevarlo al Congreso de Colombia. Documento que es susceptible de modificaciones, de observaciones, como corresponde en el debate legislativo que tendrá que darse en el Congreso de la República. Esta presentación, como lo venía diciendo, una parte le correspondía a nuestro presidente, pero parece que Jairo me dice que ya abordó
el avión para cumplir con su compromiso de Glenid. En este momento yo creí que el vuelo era a las 6, pero a las 6 es que ya está abordando, ya está en este momento. Entonces, discutimos todas las propuestas, las objeciones, las recomendaciones y las observaciones que nos hicieron todas las organizaciones que he venido hablando ahorita. Hoy ya tenemos un documento debidamente estudiado, analizado, sopesado. Y para decirles tres cosas que me parecen a mí sustantivas, que mis colegas consejeros van a explicar en detalle, es que el tema de la gobernanza de la profesión Jesús María, hay un artículo, el más importante, que yo creo, que se dice: el gobierno de Colombia entregará el gobierno de la profesión a los contadores públicos una vez se hayan organizado como gremio en desarrollo del artículo 26 de la Constitución. A partir de ese momento, los contadores, como lo han venido planteando en su sueño en el Comité Nacional, tendrán la oportunidad de ser el gobierno de la profesión, como existe en algunas sociedades, como existe en algunos países, pero ya le corresponde a partir de este momento asumir la responsabilidad, asumir el liderazgo y organizarse y ponerse de acuerdo y llegar a consensos como corresponde. Hay dos puntos que del gobierno de la profesión. Actualmente existe el tribunal disciplinario, se adecúa la normatividad a la Constitución de la República, porque la Ley 43 es anterior a la Constitución del 91, Jorge. La Ley 43 es anterior a la Internet, la Ley 43 es anterior al blockchain, a la inteligencia artificial, a los criptoactivos, y es anterior a las normas de información financiera, es anterior a las normas de aseguramiento. Entonces hay que adecuar una ley a las necesidades actuales del mercado y pensando en los 300.000 contadores que hay en Colombia, en los estudiantes que están en la universidad que tienen que pensar en un futuro, pensando en un debate sobre el modelo educativo, pero también asumiendo una responsabilidad con los empresarios de Colombia, porque nosotros somos los preparadores de la información y como preparadores de la información somos los certificadores de la información, Jesús María, de acuerdo a la Ley 200 del año 95, que es la obligación del contador público cuando estampa firmas un Estado. Y fuera de eso, somos las personas que dictaminamos en Colombia. Por algún motivo, las leyes nuestras son dadas con base en las facultades del interés económico y somos una profesión muy importante para el Estado, para la sociedad y para los empresarios de Colombia. Entonces yo creo que con este documento que vamos a presentar a partir de hoy y que hoy es la última sesión del Consejo Técnico y que mañana estará radicado y entregado, Jorge, en la página y en el ministerio, ya pues Jairo y Jimmy darán Jairo y Jesús María explicarán el título 1, el título 2 y si es necesario, pues que yo complemente o ayude en alguno de los temas, pero ellos están suficientemente estructurados en este debate que hemos dado y conocen el proyecto de código de la contaduría pública en Colombia que hacemos que el 16 de diciembre sea una ley de la República y que podamos tener un feliz año 23 con una nueva norma que beneficie a los empresarios de la industria de la contabilidad, a los contadores que son 300.000, a las 4.000 sociedades, pero a los empresarios del grupo 1, que es el 1%, a las pymes, que es el 6%, pero sobre todo a los microempresarios, que son el 93% en Colombia. El gobierno, las autoridades de la República están muy pendientes, los ministerios, las 10 superintendencias, la Dirección de Impuestos, el Tribunal Disciplinario de la Profesión, a quienes escuchamos mucho, a la Junta Central, a quienes escuchamos mucho en este documento. Habrá cosas que no quedaron consignadas, pero que habrá la oportunidad de que una vez se radique el proyecto de ley para la discusión, se puedan presentar las proposiciones en el Congreso. Hoy empieza una discusión diferente a la de carácter técnico, que será el proceso para la ley. Termino ahí, Jorge, entonces, y me disculpa que me ha pasado unos minutos. Muchas gracias al consejero Carlos. Agradecemos cerrar el micrófono, por favor. Gracias.
Por favor, cerramos el micrófono de la intervención del consejero Carlos. Ya mismo. Gracias. Agradecemos la participación del consejero Carlos Augusto Molano, una introducción muy completa, muy extensa de todo el proceso de construcción de este documento final, que como bien reseña él, a partir de mañana en la mañana quedará disponible para consulta en la página web del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Anticipándome y expresándole excusas de parte del presidente del Consejo Técnico, el doctor Jimmy J. Bolaño, él nos ha alcanzado a grabar un mensaje que voy a emitir en este momento con los comentarios sobre el título 1 del proyecto. Muy buenas tardes a todos. Después de esa presentación, o esa breve introducción que nos hizo Carlos de todo el recorrido que ha tenido pues, este proyecto, digamos, arduamente. Se invirtieron algunas horas de revisión, de discusión, para finalmente llegar a este documento que estamos presentando en la tarde de hoy. Está compuesto en esencia por 3 títulos. El título 1, que habla del ejercicio de la profesión y las disposiciones generales. El título 2, que habla de los órganos de la profesión. Y el título 3, que habla del proceso disciplinario. Estos 3 títulos están desarrollados en 52 artículos. En esta oportunidad me toca a mí hablarles, exponerles acerca del título 1, es decir, acerca del ejercicio de la profesión y las disposiciones generales. Este título 1 está dividido o contiene 8 capítulos que están distribuidos de la siguiente manera. Capítulo 1, objeto y definiciones. Capítulo 2, de la habilitación del contador público. Capítulo 3, de la inscripción y renovación del ejercicio profesional. Capítulo 4, campo de acción del ejercicio profesional. Capítulo 5, derechos de los contadores públicos. Capítulo 6, obligaciones de los contadores públicos. Capítulo 7, código de ética profesional. Y el capítulo 8, que habla sobre las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones. Esa es la estructura del título 1, dividido, como ya lo mencionamos, en 8 capítulos. Entonces, voy a proceder a mencionar aspectos destacados, aspectos importantes de cada uno de estos capítulos. Entonces, vamos a tratar de ir en el orden en el que aparecen estos capítulos. Iniciemos entonces con el capítulo 1, que como ya mencionamos, habla acerca del objeto de este proyecto y también algunas definiciones. Para mencionar, el objeto de este proyecto no es otro distinto que regular el ejercicio de la profesión del contador público. Así de claro, está escrito en el proyecto. Luego, en este capítulo 1 vienen algunas definiciones, como ya mencionamos, más específicamente 16 definiciones, entre las cuales se encuentran, no las voy a mencionar todas, pero se encuentran la definición de aseguramiento, se encuentra la definición de lo que es certificar, también se habla de la confianza pública, la definición de contador público, así como también de contaduría pública. Se habla de el interés público. También se mencionan
se definen qué son los estados financieros certificados, así como los estados financieros dictaminados. Entre otros, ¿verdad? Es básicamente lo que se trata en este capítulo 1. Como ya mencionamos, objeto y definiciones. ¿Por qué se hablan o se mencionan estas definiciones? Porque precisamente a través de todo el proyecto se mencionan, digamos, algunas de estas definiciones, y es bueno que tengamos claridad de que todos estemos enfocados en qué, digamos, a qué nos referimos cuando hacemos referencia a estos conceptos, a estas palabras, ¿verdad? O a estos términos. El capítulo 2 habla de la habilitación del contador público. En esencia, en este capítulo, precisamente hablamos que para que un profesional esté habilitado como contador público, debe demostrar una competencia profesional y unas exigencias que deben ser requeridas en los términos de esta ley. De tal manera que si cumple pues con esto, será habilitado para el ejercicio de la profesión, y esto tiene que hacerlo mediante una inscripción ante el órgano competente. Se habla de unas competencias básicas que debe tener todo contador público y que va a ir desarrollando en su proceso de formación básica, ¿verdad? Estas competencias están, digamos, acorde con lo que demanda, digamos, la sociedad, digamos, de un contador público a nivel general. No voy a entrar de pronto en detalle, pero sencillamente quiero decir que también están en armonía estas competencias con las normas internacionales de educación para contadores públicos emitidas por IFAC, pero también teniendo en cuenta nuestro contexto, ¿verdad? Porque si bien estamos preparando un contador público para que trabaje en nuestro país, no hay que olvidar que estamos viviendo en una economía globalizada y que así como de afuera pueden venir contadores a ejercer en Colombia, lógicamente con el lleno de unos requisitos, pues también la idea es que de Colombia, ¿verdad? Salgan los contadores públicos a trabajar en otras jurisdicciones. Entonces, estas competencias son como las mínimas, ¿verdad? Y esto quiero aclarar también, no vamos a entrar aquí de pronto en controversia con lo que las universidades demandan o con lo que las universidades ofrecen, sino que también se está trabajando conjuntamente para emitir una resolución que contenga esos mínimos de requisitos para el desarrollo del contador público, ¿verdad? Para que cuando egrese de la universidad tenga estas mínimas competencias. Esto lo estamos haciendo en el Consejo Técnico a través de las mesas de trabajo del sector educativo, que por cierto, tenemos 5 mesas regionales que están articuladas por una mesa nacional. Y ya se viene trabajando en este documento. En el capítulo 3, que habla acerca de la inscripción y la renovación para el ejercicio profesional, es bueno también destacar, ¿verdad?, que como se mencionaba en la ley 43, para poder ejercer la profesión de contador público, no basta con solamente tener el título que nos expide la institución de educación superior, sino que debemos inscribirnos para acreditar, ¿verdad?, que tenemos esas competencias. Para eso, pues, lógicamente, hay que tener el título profesional de contador público, que puede ser, pues, lógicamente, en una institución de educación superior habilitada legalmente para expedirlo, pero también, digamos, se puede, digamos, demostrar, ¿verdad?, que se han hecho estudios en una institución extranjera en aquellos países con los cuales Colombia tenga celebrado convenios de reciprocidad. Pues también deben acreditarse las prácticas empresariales, como es lógico ser colombiano de nacimiento o, en caso de los extranjeros,
poder demostrar una residencia permanente en el país no menor a 3 años. Y lógicamente también tener buenos antecedentes judiciales. Pero lo más importante acá es el tema de la renovación de la acreditación profesional. Y en este punto es algo, digamos, novedoso, digamos, en este proyecto, y es que precisamente el contador público deberá acreditar su competencia profesional cada 5 años. ¿Dónde se va a hacer o ante quién se va a hacer? Ante el organismo competente que se indique en el reglamento. Y esto es muy importante porque esto también, digamos, está en armonía con lo que vamos a ver más adelante, que es el Código de Ética, donde se habla precisamente del desarrollo profesional continuo, ¿verdad? Revisando el capítulo 4, allí se habla del campo de acción del ejercicio profesional. Entonces se mencionan algunas de las actividades que están relacionadas con la contaduría pública. Se toman algunas, ¿verdad?, de las que están pues contenidas en la ley 43, pero se adiciona con otras que no habían quedado contempladas precisamente porque la ley 43 es una ley que tiene ya 32 años y lógicamente pues la dinámica de los negocios, la dinámica de las profesiones son cambiantes, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es actualizando estas prácticas que pueden ser, no, que son objeto del ejercicio profesional del contador público. También se menciona la calidad de contador público en razón del cargo que deba desempeñarse y la calidad de contador público también en razón de la naturaleza del asunto que se vaya a desarrollar. Eso es, digamos, lo más importante, lo más destacado de este capítulo, ¿verdad? Importante para tenerlo allí muy presente. El capítulo 5 habla de los derechos de los contadores públicos. Importante este capítulo. Por ejemplo, uno de los aspectos muy destacados y que de pronto uno lo pudiera dar por sentado es el de recibir una remuneración justa, equitativa y oportuna acorde a las labores realizadas o a realizar, ¿cierto? Entonces, es importante determinar con anticipación los honorarios que se van a cobrar teniendo en cuenta pues, los costos en que la actividad a desarrollar, digamos, demande para el contador público. También es importante que el contador público sea informado sobre los asuntos del cargo y el encargo de sus antecesores, especialmente sobre las deficiencias e inobservancias que se hubiera puesto en conocimiento de la organización. Es decir, acá debe haber, digamos, un debido proceso, ¿verdad?, de empalme entre el contador anterior y el contador entrante, el contador saliente y el contador entrante. Entonces, es importante siempre tener presente esto. Otro derecho que también tenemos como contadores es pues hacer los reajustes, digamos, correspondientes en nuestro contrato. Pues sabemos que hay circunstancias que varían de pronto lo acordado en un contrato. Entonces, es importante también que el contador tenga ese derecho a reajustar sus honorarios. Otro aspecto destacado de este capítulo 5 es que el contador público podrá interrumpir la prestación de sus servicios profesionales. Y se estipulan básicamente dos eventos. Uno, que el usuario de sus servicios incluya la atención de otro profesional, ¿verdad? De tal manera pues que se excluya la del profesional actual. Y la otra, que el usuario de sus servicios incumpla con las obligaciones convenidas con el contador público. Entonces, esto es importante destacarlo, esto es importante tenerlo muy presente, ¿verdad? Los derechos de los contadores públicos. El capítulo 6 nos habla acerca de las
obligaciones de los contadores públicos. Así como tenemos derechos, pues lógicamente también tenemos obligaciones, tenemos deberes. Y dentro de esos deberes está contemplado que todo contador público está obligado a cumplir con normas legales vigentes relacionadas con el ejercicio profesional. Una de ellas, pues lógicamente, es el Código de Ética de la Profesión, que se ha emitido pues, por la autoridad competente, las normas de control de información financiera, las normas de aseguramiento de la información y de auditoría según el compromiso pues, contractual adquirido, las normas relacionadas también con el ejercicio de la revisoría fiscal, entre otras, ¿cierto? Entre otras normas. Es importante también mencionar lo que compete con cumplir con los requerimientos, citaciones y demás diligencias que formulen y ordenen las autoridades del Estado. Digamos, eso en esencia, para destacar acá, ¿verdad? En este capítulo. Un punto importante en este aspecto de los deberes, que también pudiera ser, digamos, un derecho, ¿verdad? Está enmarcado en el artículo 10, que habla del cumplimiento del ejercicio profesional. Y allí se incluye un parágrafo, el parágrafo primero, y se relaciona con lo siguiente. Dice, los contadores públicos para su ejercicio profesional deberán suscribir un contrato sobre la prestación de sus servicios. Creo que para todos es sabido, ¿verdad?, que llegan muchas quejas al tribunal disciplinario, precisamente porque no se tienen claras cuáles son las funciones, cuáles son las atribuciones del contador público, hasta dónde llegan, a partir de cuándo se ejercen esas obligaciones. Pero si tenemos un contrato bien estipulado, allí quedarán precisamente cuáles son esos deberes y esos derechos, que no podrán ser inferiores a los establecidos en este proyecto de ley. Entonces, es importante destacar esto. Siempre la relación de la prestación de los servicios profesionales del contador público deben estar supeditadas a un contrato, ¿cierto? Y es importante recalcarlo porque, como les mencioné, constantemente llegan quejas al tribunal disciplinario, digamos, relacionadas con este aspecto. El capítulo 7, Código de Ética Profesional. Acá vale la pena mencionar, ¿verdad?, que, digamos, se hace una estructuración acorde con las demandas, digamos, de la sociedad hacia el contador público. De esos principios que como profesionales debemos observar. Y básicamente, digamos, muestran, ¿verdad?, digamos, en 9 principios, o se enmarcan en 9 principios, que son el de integridad, el de objetividad, el de independencia, la responsabilidad, la confidencialidad, el comportamiento profesional, la competencia y actuación profesional que les mencionaba ahorita, la colaboración y el respeto entre colegas y la observancia de las disposiciones normativas. En este punto, ¿verdad?, quiero destacar en el último principio, observancia de las disposiciones normativas, nos menciona un aspecto clave, que es que el contador público debe realizar su trabajo profesional cumpliendo eficazmente con las disposiciones legales que le sean propias. Y esto es lo que, digamos, en términos generales, hemos venido haciendo, ¿cierto? Entonces, es importante, digamos, resaltar aquí que para el cumplimiento, entonces, de la competencia de actuación profesional, el reglamento deberá establecer, pues, cómo se va a llevar a cabo esto. Pero también es importante mencionar que
se está haciendo una armonización entre lo que es el código de ética, digamos, establecido en este proyecto de ley, con lo que es, digamos, el código de ética profesional expedido por IFAC. Mediante un parágrafo se dice que cuando no exista un principio de ética en la norma colombiana, es decir, en este proyecto de ley, se observará la norma pertinente del Código Internacional de Ética, que se haya reconocido mediante un reglamento. Entonces, acá, con este parágrafo, estamos, digamos, en cierta medida, digamos, allí estableciendo que el código de ética del proyecto de ley debe siempre observarse en consonancia con lo que esté en el reglamento. Es decir, ya no va a haber esa dicotomía o esa disyuntiva, oiga, aplicamos el código de ética de la ley o aplicamos el código de ética internacional que está establecido mediante un decreto reglamentario. No, aquí le estamos dando validez, ¿verdad?, a los dos, digamos, códigos de ética, el establecido en nuestro proyecto de ley y el Código de Ética Internacional para profesionales de la contaduría pública emitido por IFAC. Entonces, importante resaltar este aspecto, ¿verdad?, que subsana allí lo que de pronto, perdón, durante mucho tiempo había sido allí un tema de controversia. El capítulo 8, que ya es el capítulo final, habla de las inhabilidades, de las incompatibilidades y de las prohibiciones. Es importante resaltar que la idea de incluir este capítulo es precisamente que queden claras cuáles son esas inhabilidades a las que nos vemos abocados los contadores, así como también esas incompatibilidades, ¿verdad?, que debemos tener pendiente, ¿verdad?, y que surjan, digamos, en el desarrollo del ejercicio de nuestra profesión. De tal manera que pueda quedar claro, tanto para nosotros los contadores de manera individual, cuáles son, digamos, esas circunstancias, digamos, que nos podemos ver abocados y que tenemos que utilizar, digamos, salvaguardas, ¿verdad? Salvaguardas, como incluso hasta tener que no aceptar, digamos, un trabajo, una labor, un encargo, a fin de evitar esas inhabilidades, incompatibilidades y no entrar allí de pronto en controversias que puedan llevarnos, digamos, a una de pronto querella, ¿verdad?, que alguien interponga ante el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores. Entonces, digamos, en resumen, digamos, es importante entonces destacar que, digamos, se han hecho con respecto al documento que nos había entregado, digamos, el Comité Nacional y el que el Consejo pues, había entregado a la comunidad contable colombiana, se han hecho modificaciones precisamente atendiendo a esos comentarios, a esas, digamos, propuestas, ¿verdad?, que algunos contadores, algunas agremiaciones de pronto nos hicieron llegar. Y en resumen, se hicieron modificaciones al artículo 2 de algunas, perdón, de algunas definiciones. Se hicieron ajustes al artículo 4, que habla acerca de la habilitación del contador profesional, el contador público. Ajustes al artículo 4, que habla acerca de las competencias básicas del contador público. Ajustes al artículo 5, que tiene que ver con la inscripción y la renovación, sobre todo en el tema de la renovación. Ajustes al artículo 6, que habla de las actividades relacionadas con la contaduría pública. Allí se agrega lo que es la regulación contable y los sistemas de información en esencia como competencia, ¿verdad?
ajuste al artículo 7, que habla acerca de la calidad del contador público. Se hacen algunas modificaciones al artículo 8, precisamente de los derechos del contador público. Se hacen modificaciones al artículo 9, donde están los deberes del contador público. También se hacen modificaciones al artículo 10, que habla acerca del cumplimiento del ejercicio profesional. Y finalmente se modifica el artículo 13, que habla de los principios de ética profesional. Y como ya mencionamos, se agrega ahí un parágrafo que entra a dirimir esa controversia, ¿verdad?, entre cuál de los dos códigos estaba vigente. Entonces, en resumen, eso es lo que atañe a el título número 1 de este proyecto de ley, ¿verdad?, que pretende regular el ejercicio de la profesión contable. Bueno, hasta aquí, digamos, la parte que me correspondía a mí, y quedamos a su entera disposición para, digamos, lo pertinente. Muchas gracias al consejero Jimmy por este detallado mensaje explicativo sobre las modificaciones que incluye el título primero de este proyecto de ley de reglamentación de la profesión contable. Quiero darle paso al consejero Jairo Enrique Cervera, quien nos va a presentar la explicación detallada de qué se hizo respecto del título segundo, uno de los más críticos, uno de los más clave, que tiene que ver con los órganos de la profesión y donde seguramente hubo mayor consideración de los aportes de los diferentes interlocutores o grupos de interés que manifestaron comentarios sobre la propuesta original. Asimismo, quiero anunciarles que mañana mismo también en la página web del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, www.ctcp.gov.co, vamos a encontrar una presentación sucinta, un resumen ejecutivo de lo que hoy están presentando, valga la redundancia, los consejeros del CTCP. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida al consejero Jairo. El auditorio es suyo, consejero. Bien, adelante. Jorge, muchas gracias. Lo primero que vamos a decir en este momento, que es mi participación, es agradecerle a todas las personas que en este momento se encuentran con nosotros en la sala. Para nosotros es muy importante contar con su participación, y esto necesariamente, por la cantidad de asistentes que tenemos en este momento, nos da a entender que realmente están preocupados por la profesión contable y que desde luego han venido siguiendo muy de cerca esta reforma y que llega hoy, digamos, a una conclusión de parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, para poderla presentar, como lo mencionaba muy bien al principio, la introducción a esta participación, el consejero Carlos. Entonces, es lo primero que quiero manifestar, mis agradecimientos, y también quisiera comentar, dando alcance a lo último que mencionaba Jorge, que en este momento en las redes sociales está circulando un proyecto de reforma, el cual no es el proyecto que estamos presentando en este momento nosotros. Nosotros lo vamos a presentar, lo vamos a colgar en nuestra página de internet el día de mañana. La idea es no generar ningún tipo de desinformación, y por eso pues me tomo el atrevimiento de manifestar esta situación que se está presentando justamente mientras que transmitimos. Ahora sí, entrando de lleno a lo que me corresponde a mí, que es el título segundo, también lo mencionaba bien Jorge al decir que fue uno de los títulos que tuvo mayor rigurosidad en términos de su análisis, porque recibimos bastantes comentarios de parte de la profesión y hemos tomado una decisión de que este título segundo va a tener un único capítulo denominado Gobierno de la Contaduría Pública. Respecto a nuestro primer documento, en donde se hacía la propuesta del Colegio de Contadores Públicos de Colombia, básicamente hemos desistido de la propuesta del colegio en este momento y nos mantenemos con las dos direcciones de la profesión contable en Colombia, como son el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, desde el punto de vista técnico-científico,
y, por supuesto, la parte del registro, inspección, vigilancia y control, que continuará a cargo de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores. Vale la pena mencionar aquí también que son dos organismos que tienen, como lo acabo de mencionar, funciones específicas y que no se pueden confundir justamente por esto. Una de las propuestas entonces para mantener el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Junta Central de Contadores inicialmente es considerar lo que va a pasar con el Consejo Técnico. Como ya lo mencionaba, se va a seguir manteniendo de acuerdo al presupuesto asignado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y se hace una propuesta de incrementar, de incorporar recursos al Consejo Técnico para que pueda desarrollar sus actividades de sensibilización, de capacitación y de orientación a nivel nacional, con el 50% de los recursos provenientes de los ingresos recibidos por la Junta Central de Contadores en el periodo anual inmediatamente anterior. Asimismo, es necesario incorporar a un quinto consejero y también dentro de nuestra propuesta está que ahora los 5 consejeros sean elegidos por concurso de mérito. El quinto consejero surge de la necesidad justamente de las normas relacionadas con sostenibilidad que entrarán en vigencia en Colombia prontamente. Nosotros desde el Consejo Técnico seguimos muy de cerca todo este proceso, como lo acabo de manifestar, y es tan importante para nosotros que en algún momento dado la profesión quede justamente en manos de los profesionales de la contaduría pública. Por lo tanto, dentro del proyecto está el artículo 18, que es un artículo transitorio, en donde mencionamos que hasta tanto se organice la contaduría pública del país, en los términos de la Constitución Pública, el artículo 26 específicamente, pues vamos a seguir trabajando justamente basados, ¿no?, en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Pero esperamos, insisto, en que algún momento, como también lo planteaba Carlos, y bueno, lo planteamos todos dentro del Consejo, que debe existir esa autonomía de parte de la profesión contable para que se pueda generar, para que se pueda crear, se pueda constituir ese colegio definitivamente. Muy bien. Una vez hablamos del Consejo Técnico, ahora pasemos a hablar de la estructura de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, la cual estará conformada básicamente por una sala disciplinaria de inspección, vigilancia y control y por la Dirección Ejecutiva, Administrativa y de Registro. En el primer caso, la sala disciplinaria de inspección, vigilancia y control, pues seguiría siendo la máxima autoridad disciplinaria de la profesión contable, en donde sus funciones van a estar estipuladas en el artículo 20, que pues ustedes tendrán la oportunidad el día de mañana, como les comento, de poder leer de manera más tranquila, pero quisiéramos destacar el parágrafo que incorporamos allí, que me voy a permitir leerlo literalmente. Dice de la siguiente manera: quienes ejerzan la profesión contable en Colombia solamente podrán ser investigados y sancionados por sus actuaciones profesionales, distintas a las responsabilidades civiles y penales por el Tribunal Disciplinario de la Profesión. Ahora bien, esta estructura de la Sala Disciplinaria de Inspección, Vigilancia y Control estará integrada por 9 dignatarios. Estos 9 dignatarios se van a encontrar organizados en 3 secciones de la siguiente manera. En una primera instancia, vamos a encontrar el tribunal dividido en 3 subsecciones de 3 miembros cada una, con el fin de que cada uno de los ponentes disciplinarios tenga o reciba mejor las investigaciones y las pueda discutir con sus otros 2 pares dentro de la subsección. Ellos, desde luego, pues identificarán y llevarán a cabo los fallos de las conductas violatorias del Código de Ética Profesional que les sean asignadas y dictarán sentencia en esa primera instancia. Con el fin de garantizar que se lleve a cabo la debida diligencia con los contadores públicos, aquí entrarían entonces las segundas 2 subsecciones,
en una segunda instancia, de tal suerte que esta segunda instancia estaría conformada por los 6 dignatarios que no han participado en la investigación y el fallo de la primera instancia y los cuales entrarían a resolver en cualquier caso las apelaciones a que hubiera lugar. La idea en este caso, por supuesto, es generar garantías, insisto, para los contadores públicos en los procesos que estén afrontando respecto a temas disciplinarios. Asimismo, tenemos en el artículo 22 el ponente disciplinario y la defensa del investigado, entendiendo que el ponente disciplinario será el dignatario a quien por reparto le sea asignado el conocimiento de un proceso disciplinario y en tal virtud, como instructor del mismo, con el apoyo de la dirección jurídica, le corresponderá dirigir su curso y sustentar los proyectos ante la subsección a la que pertenezca. Aquí vale la pena también destacar un parágrafo, y es que todo investigado tiene derecho a designar un defensor de confianza o, en su defecto, a solicitar un defensor de oficio, el cual será designado directamente por el tribunal disciplinario. Tenemos entonces en el artículo 23 las subsecciones. Allí se indica entonces cuáles son las instancias en las cuales van a trabajar. Ya explicábamos hace un momento, pero lo vamos a reiterar en el artículo 24, la forma en la cual estas subsecciones están conformadas y cuál es el desarrollo de las actividades que van a ejercer. En el artículo número 26 nos concentramos en la selección de los dignatarios de la Sala Disciplinaria de Inspección, Vigilancia y Control. Esta sala entonces estará conformada por contadores públicos que tengan una experiencia en su ejercicio profesional no inferior a 15 años. Necesitamos aquí contadores públicos que tengan el suficiente conocimiento y la suficiente experiencia para pertenecer a dicha sala disciplinaria y que no hayan tenido, por supuesto, sanciones disciplinarias previamente en el desarrollo de su profesión. La idea es que mediante designación o elección se conforme entonces de la siguiente manera: 2 delegados del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, un delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Contador General de la Nación o su delegado, un representante del Consejo Gremial, un representante de las universidades con programas de contaduría pública vigentes y reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional y 3 representantes de los profesionales de la contaduría pública. Allí entonces tendríamos el número de 9 dignatarios. Importante en este caso, el parágrafo que aquí aparece, y es que los miembros del tribunal disciplinario tendrán una vinculación de tiempo completo con derecho a una remuneración similar a la de un magistrado de un tribunal superior por un periodo de 4 años y podrán ser designados o elegidos hasta por un periodo adicional. En el artículo 27 vamos a encontrar lo que son las inhabilidades de los miembros de la sala disciplinaria. En el artículo 28 vamos a encontrar entonces ya lo que corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración y de Registro, quien en este caso es el órgano de representación, dirección, administración y ejecución de las actividades administrativas de la Junta Central de Contadores, por supuesto con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala del Tribunal Disciplinario. En el artículo 28 se desarrollarán las diferentes funciones entonces de esta dirección ejecutiva. Y el artículo 29 corresponde a la planta de personal, en donde pues es igual de relevante que con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que para que puedan funcionar de la manera en la cual lo esperamos, exista una planta de personal definida que permita el eficaz y eficiente funcionamiento y desempeño de las tareas administrativas disciplinarias. Entonces, esta es la presentación del título número 2 y le cedo en este momento los micrófonos a Jesús María para que pueda llevar a cabo su exposición del título número 3 del proceso disciplinario. Muchas gracias. Jesús María, listo. Gracias al consejero Jairo. Mientras el consejero Jesús María activa su cámara y su micrófono,
Quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar pendiente de la página web del Consejo www.ctcp.gov.co, por donde difundiremos la versión final de este proyecto que hoy estamos presentando. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida al consejero Jesús María Peña Bermúdez, quien nos va a hablar del título tercero sobre todo el proceso, la propuesta sobre todo el proceso disciplinario. Bienvenido, consejero Jesús María, y adelante. Gracias, Jorge. Buenas tardes para todos los que nos siguen por las redes y todos quienes han querido acompañarnos en este acto que para la profesión siempre lo hemos considerado es trascendental. Toda vez estamos llegando a la conclusión, al menos desde el punto de vista del Consejo, con el objetivo básico de proyectar un documento que se convierte en proyecto de ley una vez que sea revisado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para su presentación ante el Congreso de la República, donde estamos seguros que los congresistas, dada la gran responsabilidad que tienen con nuestro país y además con la buena voluntad que siempre nos han manifestado hacia una profesión tan importante y con tanta responsabilidad social, puede llegar y podrá llegar fácilmente a buen término. Una vez que se ha tocado todo lo que tiene que ver con el respeto que vamos a tener por el gobierno de la profesión, que como ya se expuso, en el momento en que se una como colegiatura toda la profesión, se proyecta que sea entregado, inclusive con los saldos económicos que puedan haber, al colegio, la administración y gobierno del mismo. No podíamos dejar tampoco pasar por alto lo relacionado con lo más importante y razón de ser que tiene la Junta Central desde el punto de vista de la capacidad disciplinaria. Y por ello se ha propuesto entonces que en materia disciplinaria exista un tribunal o sala, ¿no?, de inspección, vigilancia y control con una serie, además de prerrogativas que estamos dando para que pueda comprobarse directamente en las empresas, y es nuestro anhelo, pues cualquier acusación o queja que llegue precisamente al tribunal. Lo ideal, y yo siempre lo he sostenido, es que ningún contador público fuese investigado por irresponsabilidad en el ejercicio de la profesión, sino que nuestro actual fuera tan de una confianza hacia la sociedad tal que no tuviéramos necesidad, o el tribunal en su momento no tenga necesidad de investigar a ningún contador público. Pero como de todas maneras hay que prever que puedan sucederse las cosas, entonces esto tiene que obedecer también a un debido proceso. Y esa es una de las ventajas que se está proponiendo en el proyecto. No hay un debido proceso adecuado, sino que la Ley 43 de 1990 nos remite al Código de lo Contencioso Administrativo. Esto ha generado, como todos lo sabemos, muchas discrepancias en diferentes alternativas. De ahí la trascendencia e importancia del proyecto. Y por tanto, dentro de este proyecto también tendrá que incorporarse lo relacionado con el proceso de investigación y sanción que pueda ser aplicada a un contador público o a una sociedad de contadores públicos que tengan como propósito fundamental, tal como hoy lo reza la Ley 43 de 1990, precisamente el ejercicio y el desarrollo de la ciencia contable. Entonces, dentro de los aspectos interesantes es la inclusión de un código procesal, el establecimiento de 16 principios fundamentales para la actuación disciplinaria, donde se respeta absolutamente todas las garantías dentro de un Estado social de derecho como el que nosotros tenemos, para que no se cometa ningún tipo de injusticia, sino que por el contrario, no solamente, como ya se explicaba, exista un defensor de confianza o un defensor de oficio, sino que siempre esté respaldado por una persona que pueda ayudar en la defensa y ayudar a aclarar todo lo relacionado
con cualquier queja o cualquier informe que llegue en relación con violación del código disciplinario, que va inmerso también dentro de este proyecto de ley. Es así como en este proyecto, y quiero ser lo más sucinto posible por el tiempo, ¿no? Se han contemplado todas las etapas que conlleva dicho proceso, desde la apertura de la investigación, pasando por la investigación, los cargos, los alegatos de conclusión, hasta los recursos y contemplando la segunda instancia, que no existe en este momento, porque hoy un contador público es sancionado, tiene derecho al recurso de reposición y con esto se agota la vía guardativa y se terminó. Luego, si se quiere, una demanda, pero siempre hemos considerado en el Consejo Técnico que ha existido una violación en este aspecto al debido proceso, como lo ha contemplado la Constitución Política y lo ha querido la Carta Magna para con, en nuestro caso, el contador público. Por eso se proyecta que se apruebe una segunda instancia en la cual, como ya se dijo, estará a cargo de 2 salas que no hayan tenido nada que ver con la apertura, con la investigación y con el fallo definitivo en una de las salas o secciones que quedarán establecidas por 3 de los nuevos dignatarios que aspiramos a tener. Y es que esto es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque creemos que es necesario en la existencia del tribunal disciplinario que por lo menos sean 3 los representantes de los contadores públicos, ¿no? ¿Para qué? Para que estando los 3 representantes de los contadores públicos, el representante de las universidades y el representante de los gremios, sean 5 contadores públicos quienes van a estar frente a 4 contadores públicos que representan precisamente a los estamentos gubernamentales. Entonces, ese será un éxito supremamente grande para nuestra profesión. Y nosotros sabemos que con la gran voluntad y conocimiento que tiene la profesión, el señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor Umaña, sé que vamos a tener una buena aceptación y en el Congreso de la República, precisamente por lo garantista que estamos buscando en esta etapa disciplinaria, que se respeten todos los derechos para el contador público que llegue a ser investigado y obviamente que llegue a ser sancionado. Se abre también el espacio normativo para que se establezcan las 4 sanciones que trae en este momento precisamente la Ley 43 de 1990, que se mantienen, pero que se establecen los criterios. Precisamente, criterios de qué y para qué, para que pueda ser analizada, ¿no? El criterio de clasificación de las faltas, el criterio precisamente que debe haber también en el sentido de la dosificación sancionatoria para que al máximo estas garantías de que estamos hablando se les respeten obviamente al contador público o a la sociedad de contadores que pueda estar incurso en una investigación. Las sanciones entonces quedan contempladas como amonestación, como multa, como suspensión y como cancelación. Y queremos resaltar aquí 2 aspectos que son cruciales dentro de este tipo de sanciones. En relación con la multa, se incrementan las multas de 100 a 220.000 unidades del valor básico, trayendo a la actualización ya del Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo habla precisamente de estas unidades y como tal se contempla precisamente para efectos de la posibilidad sancionatoria que haya. Que sean multas que realmente obedezcan a una sanción ejemplar y por eso todas las garantías que hay para el debido proceso. La suspensión también se amplía desde 1 hasta 36 meses. ¿No? Porque, repito, lo que queremos es que ojalá no haya ningún sancionado, pero como todo es posible y hay que obviarlo y precisamente para eso es la norma, pues hombre, hay que contemplarlo y que sean las sanciones acordes también con
las fallas o faltas que pudieran haberse cometido por parte de un contador público o una sociedad de contadores. Entonces se incrementa, vuelvo y repito, en materia de la suspensión de 1 a 36 meses esa posibilidad, y en materia de la multa de 100 a 220.000 unidades de valor más básico. Otro aspecto que es supremamente importante para ir cerrando esta etapa, porque pues claro, aquí están todos los 16 principios y otros aspectos, pero que por tiempo obviamente no nos vamos a detener en el análisis pormenorizado, toda vez que el proyecto a partir de mañana estará en la página del Consejo Técnico de la Contaduría para que lo analicen, para que lo estudien y para que hagan los aportes ante el Congreso de la República sobre lo que consideran que debiera ser mejorado, o por el contrario también para que nos ayudemos a que la contaduría pública, quienes la ejercemos, al fin mostremos una capacidad de unión para entrar a proyectar nuestra propia legislación que sea entregada al Congreso de la República. Es así como, para obviar una de las situaciones que se viene presentando, inclusive con diferencias de criterio, entre lo que preceptúa la Ley 43 que nos remite en materia de prescripción y caducidad al Código Contencioso Administrativo, entonces se propone una caducidad sancionatoria de 5 años, nivelándose en relación con todas las capacidades que en esta materia disciplinaria existen en el país. Esto va a facilitar, inclusive adelantar muchas investigaciones que a veces se ven estancadas, como las que nos llegan, por ejemplo, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con fundamento en fallas de manejo contable o de situaciones de la fe pública que se despide en relación con las declaraciones tributarias y que por efecto del escaso tiempo de caducidad no se logran llevar en cuanto a la investigación a feliz término, debiendo entonces simplemente ordenarse la caducidad frente a la capacidad de la falta sancionatoria. Esto en síntesis es lo que contempla precisamente lo relacionado con todo el procedimiento del proceso disciplinario que, repito, pues estará incluido, inmerso dentro de la ley, donde va desde la clasificación hasta los criterios para esa clasificación de las faltas, precisamente, que nos permiten aún ya incrementar en que las faltas se identifiquen como leves, como graves y como gravísimas. Esto ayuda precisamente a que para la dosificación haya un criterio muy objetivo y que permita que realmente cuando sea necesario aplicar una sanción haya toda la garantía del caso para quien se encuentre inmerso dentro de esta investigación. Indudablemente, estos criterios están también relacionados dentro del mismo proyecto a partir del artículo 50, ¿no? Que vale la pena que nosotros los leamos detenidamente, los analicemos y que apoyemos de una manera constructiva, con mejoras, si es el caso, y se presenten ante el Congreso de la República, Cámara de Representantes, Senado de la República, pero lo importante es que se demuestre no solamente que hay una unión, sino que hay una voluntad de mejorar para que nuestro ejercicio profesional como contadores públicos no solamente esté a una altura trascendente como lo queremos en nuestro país, sino que sea reconocido a nivel internacional y que nuestros profesionales tengan una aceptación, no solamente por la formación universitaria, sino también por su capacidad, sobre todo en el ejercicio ético, donde esa capacidad de hacer y decir siempre la verdad sea una garantía para el Estado, para el empresario y para la sociedad en general. Yo creo que con este resumen sucinto, colegas, señores estudiantes,
y profesionales que nos acompañan, podemos dar por concluido y terminado esta presentación, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya se hizo precisamente la presentación por parte del señor presidente del Consejo, Jimmy Bolaño, ¿no? Lo atinente a los antecedentes, la razón de ser y lo que se busca por el consejero Carlos Molano, la continuidad que dio dentro de todo este proceso explicativo el consejero Jairo Cervera, y que, como lo dijo, aquí hay un aspecto muy importante y es la búsqueda de que los consejeros sean vinculados, pero a través de un concurso público de conocimiento, con una antigüedad no inferior a 15 años, como se plantea también para los miembros del Tribunal Disciplinario, que eso nos parece una gran garantía, no solamente en el conocimiento, sino en la capacidad de la praxis que tengan quien va a enjuiciar o a investigar y luego a sancionar posiblemente a nuestros contadores públicos. Entonces, lo que se ha querido con este proyecto es mejorar sustancialmente lo que tenemos para que en lo posible no se nos vuelva a decir, como nos lo dijeron hace unos años cuando hubo la demanda contra la Ley 43 de 1990, que todos sabemos que ha surtido 3 demandas, pero que solamente un artículo fue declarado inconstitucional y todos los demás constitucionales o parcialmente constitucionales o parcialmente inconstitucionales, ¿no? Frente a la primera demanda, por ejemplo, que puso el extinto y buen amigo en ese tiempo, el doctor Isidoro Arévalo, pero que el efecto fue bueno porque la Corte hizo un análisis serio, exhaustivo. Si bien es cierto que ellos mismos dijeron y lo reconocieron los señores magistrados, que jurídicamente esta ley era antitécnica, queremos que con este proyecto se subsane todas estas debilidades que podían estar involucradas dentro de la conformación de la Ley 43 e inclusive ser explícitos en las derogatorias para que aquellos artículos que están vigentes todavía de la Ley 145 de 1960 continúen, porque son favorables para el ejercicio de la profesión, pues continúen vigentes. Toda vez que hay contadores que desconocen esta realidad, esta verdad, cuando claramente lo dijo la Ley 43 de 1990, que adicionaba a la Ley 145 de 1960, y por eso existen artículos vigentes de esa ley. Señores, muchas gracias por su atención y les cedo los micrófonos, Jorge, para ir terminando entonces con nuestro reconocimiento para todos los contadores que han estado aquí presentes, siguiéndonos porque les interesa la profesión, porque saben que el Consejo Técnico ha venido haciendo un esfuerzo y dentro del ámbito de democratización que se ha dado para que haya una participación responsable y que, respetando los principios constitucionales y los derechos adquiridos precisamente por los contadores, se proyecte hacia un futuro mejor en bien de nuestra profesión para el hoy y para el mañana. Muchas gracias. Gracias al consejero Jesús María, tomando sus palabras. Antes del cierre quiero, y mientras se alista el consejero Carlos Molano, quiero recordarles un poco cómo va a ser el método de consulta del proyecto definitivo que acaba de presentarles el grupo de consejeros, y darle la palabra precisamente al consejero Carlos para responder 2 preguntas muy puntuales que nos han hecho y hacer un anuncio muy relevante que tiene que ver con toda la gestión del Consejo Técnico y que hoy ha visto la luz, ha salido publicado recientemente. Entonces, antes de darle la entrada al consejero, explicarles que el documento va a estar publicado mañana en la página web del Consejo, www.ctcp.gov.co, y que asimismo la transmisión en diferido de este evento la van a poder consultar en nuestro canal de YouTube también a partir del día de mañana. Consejero Carlos, ¿está usted por ahí? Aquí estoy, voy a utilizar el computador del colega Jairo Cervera porque me cambié de lugar y me ha cogido en otro sitio. Primero que todo, dar las gracias en nombre del Consejo Técnico a los organizadores de este webinar, a ti y a los asistentes, a quienes dedicaron 1 hora 40 minutos
de su tiempo para interesarse por el presente y el futuro de la profesión, y que ustedes son los líderes, los promotores, los defensores, los críticos, los que tienen la oportunidad de hacer las observaciones y defender la profesión, los que están interesados. De verdad que muchas gracias a todos los profesionales del Consejo Técnico, pero sobre todo a las personas que dedicaron este tiempo. Y es que por el interno me ha llegado que los señores de Compucol están conectados, que los señores de ASFACOP en su junta directiva están conectados. Muchas gracias, y a todos los gremios de la profesión, a los señores, me acaban de decir también del instituto, Jorge, que están conectados en la gran mayoría en una reunión que tienen. Las gracias al director de la Junta Central de Contadores, que está con su equipo también conectado, que nos ha facilitado la logística sobre ese tema. Pero es bueno aclarar que en el teléfono, por las redes, ha venido circulando un documento apócrifo que no es el proyecto de ley. Aunque tenga logos institucionales o algo parecido, no corresponde a la verdad en este momento de lo que estamos presentando. Las personas que lo hicieron de buena fe. Divulgarlo por equivocación, han presentado excusas desde el departamento del Amazonas y el Valle del Cauca, me han escrito en este momento. Entonces, por eso hacemos la aclaración de que a partir de mañana, y a todos los asistentes se les puede enviar por su correo, Jorge, la presentación para que empiece la divulgación. Además de eso, creo importante hacer un anuncio que el Consejo Técnico en la sesión del día lunes 5 aprobó una orientación que va a ser algo importante, revolucionario, que es el tema de la orientación 20 sobre criptoactivos. Sobre eso vamos a organizar, Jorge, un evento con las autoridades de la República, con la Superintendencia Financiera, con la de Sociedades, con la de la Economía Solidaria, pero por sobre todo con la Asociación Bancaria y con las autoridades del Banco de la República, para explicar, para plantear qué es lo que quiere el Consejo Técnico en todo el procedimiento y los protocolos que se deben cumplir de aquí en adelante por el tema de criptoactivos, para evitar la especulación, las consultas, todo lo que nos preguntan cada día, qué debo hacer, qué no debo hacer. Ya hay una orientación. Entonces yo quiero también dar las gracias a ese comité de criptoactivos que hizo posible que nosotros pudiéramos expedir esa orientación. Era el informe final que quería hacer antes de que escucháramos al profesor Diego Matituy. Gracias, Jorge. Carlos, gracias. Desafortunadamente el presidente del Comité Nacional no logró conectarse, no logró desocuparse. Entonces, quiero sí manifestarte, si es posible, dar claridad sobre una de las preguntas que nos han hecho en el panel, y es cuál es el proceso a seguir una vez se entregue el documento a la Dirección de Regulación. Muchos no lo tienen claro, dicen, si quiero opinar sobre X o Y tema en particular con el que puedo o no estar de acuerdo, ¿cuál sería la instancia adecuada para poder formularlo? La instancia adecuada es el Parlamento de Colombia. La Constitución nos da el legislativo compuesto por el Senado y por la Cámara, que es el Congreso de Colombia. Allí todos y cada uno de los ciudadanos, de los grupos de interés que tengan inquietudes, proposiciones, podrán acercarse, pedir que los incluyan en el orden del día, pedir que se presenten sus proposiciones. Quienes hayan entendido en un momento cómo es el tema, vamos a contarles. El gobierno, por el intermedio del Ministerio de Hacienda, prepara un documento que es la reforma tributaria o el plan de desarrollo. Lo envía y lo radica en la respectiva comisión, como nos tocará a nosotros. En la comisión de Cámara se inicia un debate, el primero, y allí en ese primer debate los ciudadanos, los contadores, los gremios de los contadores, el colegio, el instituto, los decanos, ASFACOP, o las personas naturales que no estén de acuerdo, tendrán la oportunidad de hacerse oír, de hacerse representar en su derecho que le da la Constitución y le da la ley de la República. Posteriormente, que se haya presentado por intermedio del Ministerio, de Comercio, Industria y Turismo, por la Oficina de Regulación. Cuando reciben el documento, ellos lo estudian, miran toda la hermenéutica jurídica, lo ajustan con base en la exposición de motivos que llevamos y lo presentan. Esperamos que
el ministro, en el momento que nos convoque, nos diga para cuándo tendría la oportunidad de radicarlo, y esperamos que el mayor número de contadores se haga presente, el mayor número de gremios, el mayor número de esto. De ahí, después de ese primer debate, pasa a un segundo debate a la plenaria de la Cámara. De ese debate se pueden hacer todas las modificaciones que los representantes a la Cámara. Por eso es importante que todos los comités departamentales y regionales se comuniquen con sus representantes para buscar el respaldo y el apoyo. Una vez sale de la Cámara, pasa a tercer debate a la comisión respectiva del Senado. Allí se da el segundo debate, la segunda vuelta, como lo ordena el reglamento del Congreso, y pasa a la plenaria del Senado. En la plenaria del Senado le darán la aprobación o no aprobación. Si hay diferencias entre lo aprobado en Cámara y lo aprobado en el Senado, se nombra una comisión de conciliación, y esta comisión ajusta el articulado como debe quedar finalmente. Después de eso, lo firma el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, con los respectivos secretarios, y se lo envían al despacho del señor presidente de la República, en la oficina del presidente Petro. Allí, la oficina jurídica de la presidencia estudia el documento, y si lo encuentran viable, ajustado a derecho y de acuerdo a los cánones jurídicos y constitucionales de las leyes de la República, procede a sancionarlo el presidente. Y esa será la hoja de ruta, será la nueva ley, será el código de los contadores, el deseo y el sueño de muchos contadores en Colombia. Creo que esa es la explicación, Jorge. Si hay alguna otra pregunta, pero veo que el profesor Matitú llegó. Ese era el anuncio, que Diego Matitú, el presidente del Comité Nacional para la Reglamentación de la Profesión Contable, ya se encuentra con nosotros. Diego, te quiero invitar a activar la cámara y el micrófono para poder darte paso a... Listo, Diego, puedes activar el micrófono. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias al Consejo Técnico por la ilustración que nos hacen de este nuevo proyecto. Que, digamos, hoy hemos escuchado a los miembros del Consejo Técnico exponiendo este proyecto actualizado a como lo manifestaron en su exposición. Yo creo que aquí hay algo bien importante, y es que, digamos, desde que se constituyeron los comités nacionales, los contadores que hicimos parte, o que formamos parte de todo este comité, estuvimos trabajando, eso fue cuando empezó todo el tema de pandemia, de manera ardua, y a quienes quiero hoy mandarles mis agradecimientos por todo este trabajo que se hizo en pro de la profesión de la contaduría pública, y que esperamos pues que todo este proceso que nosotros desarrollamos durante todo este tiempo, el que hemos venido liderando no solo yo como presidente del Comité Nacional, sino varios presidentes a nivel de los departamentos, y no solo de los departamentos, sino también de las regiones. Simplemente agradecerles por todo ese trabajo maravilloso que han hecho. Hoy creo que el Consejo Técnico nos dice que ya hay un documento final, el que espero yo, como lo dice Carlos Molano en este momento, podamos leerlo, analizarlo, debatirlo, y lo que pues tengamos que nosotros mejorar, poderlo hacer en las instancias que correspondan. Hay algo que es claro, es que hoy nos han puesto nuevamente un documento que tenemos que apropiarlo, tenemos que verlo y generar el debate constructivo por parte de nosotros hacia todo lo que hoy queremos para nuestra profesión, y lo que puede también incidir para el futuro de esta profesión. Así que, pues, no me queda más sino invitar a todos los contadores de Colombia a que sigamos trabajando por esta linda profesión, pedirle al Consejo Técnico que siga abriendo las puertas para que más contadores podamos seguir participando en diferentes actividades que se vienen desarrollando por parte del Consejo en diferentes comités, donde creo que el conocimiento, la labor, el trabajo de todos los contadores en Colombia es bien importante para poder establecer esos esquemas normativos que van a regular de alguna manera el trabajo que nosotros desarrollamos. Ahora creo que viene un trabajo arduo, que es el tema del
del el proceso legislativo de este proyecto, y que vuelvo y los invito a mis compañeros contadores, a los miembros del comité, a los demás grupos, a las demás agremiaciones, que tomemos este documento y trabajemos sobre él para poder hacer los ajustes correspondientes en las instancias que hoy nos marca el Consejo Técnico y que la ley también nos deje proceder. Así que muchas gracias por todo, muchas gracias por la confianza que tuvieron para nombrarme como presidente de este Comité Nacional, y seguimos trabajando en pro de esta linda profesión. Muchas gracias, Jorge, y gracias a los miembros del Consejo Técnico por la oportunidad de charlar. Muchas gracias, Diego, y gracias a todos los asistentes, a las personas que se inscribieron, que nos acompañaron en todo este proceso. Entiendo que el consejero Carlos está pidiendo una intervención. Voy a dársela antes del cierre del evento. No, adelante, corresponde consejero. al más antiguo de los consejeros que ha estado desde la ley 43 del 90. Es el consejero Peña, que tiene un anuncio también muy importante, porque lo han preguntado acá en las redes, de qué va a hacer el quinto consejero y por qué el quinto consejero. Entonces, el consejero Peña tiene que hacer el anuncio de los objetivos del desarrollo sostenible y ese. Gracias, estimado Carlos. Muy importante realmente no dejar pasar por alto y frente a la invitación nacional que también hace el doctor Diego Matituy para aportar de una manera proactiva y propositiva frente al proyecto de ley. Es que hay una razón de peso y fondo para poder proponer que no sean 4 consejeros sino 5. Ustedes saben que a nivel mundial, y Colombia no es ajeno a ello, se está adelantando todo el análisis respecto de la información sobre normas no financieras, y que especialmente tiene que ver con los proyectos de sostenibilidad o sustentabilidad, y se han iniciado ya con varios principios o normas internacionales, y dentro de ello en los 2 primeros van encauzados hacia el cambio climático. Esto va a ser algo supremamente importante que nos obliga a que precisamente el Consejo Técnico adelante investigaciones al respecto y proyecte no solamente para el país, sino para las colaboraciones que se hacen a nivel de Latinoamérica, como con el grupo Glenit, y desde aquí hacia el organismo internacional, el ISSB, por ejemplo, que puede llegar a estar incorporado dentro de la IADBI o que puede estar en forma separado, pero que Colombia no puede correr el riesgo de quedarse por fuera. Por el contrario, somos conscientes de la gran importancia que reviste hoy en lo nacional y en lo internacional un proyecto que tenga que ver precisamente con la energía verde, que tenga que ver con los cambios climáticos, para mejorar todo lo que tenga que ver con ello, y luego la capacidad cualitativa y cuantitativa de informarlo no solamente a los dueños y empresarios de las diferentes empresas, sino en general a la sociedad, porque somos conscientes que estos aspectos van a ser trascendentes, como ya lo estamos viendo a nivel internacional en diferentes empresas, precisamente para la contratación, para efectos de las mismas exportaciones e importaciones, es decir, en síntesis, en el derecho de los tratados internacionales. Esa es la razón por la cual creemos que se hace necesario la presencia de un consejero más, y termino diciendo que se ha creado un comité por el Consejo Técnico de Sostenibilidad precisamente para que quienes se consideran expertos en esta materia y estudiosos puedan inscribirse, aunque ya pasó la inscripción, pero eso no quiere decir que no se pueda revisar el tema cuando existe esa voluntad de participar y de dar lo mejor de sí hacia lo que debe ser nuestra profesión en el futuro. De modo que son bienvenidos también y todos aquellos expertos y que tengan conocimiento de el tema de la sostenibilidad, para que por favor se vinculen a ellos. De hecho, ya algunas empresas, especialmente clasificadas dentro del grupo 1, están dando información. Nosotros tenemos reuniones constantes con IADBI, especialmente, y con esta a través especialmente del Glenit, y hay un deseo y un impulso
de salir adelante, que observo no va a poder ser detenido, sino que por el contrario va a redundar en beneficio de nuestra profesión. Creo que así queda clara la razón de ser de ese quinto consejero, señor consejero Molano, Cervera y demás profesionales, colegas que nos están escuchando. Muchas gracias al consejero. Muchas gracias al consejero Jesús María, y finalmente, respetando el tiempo de las personas que asisten, agradecerles su participación activa, agradecerles su inscripción en este evento, agradecerles